Bueno, no voy a entrar en tanto detalle sobre la reforma tributaria porque la respuesta franca y honesta es que todo está en discusión en este momento. Esta es una semana decisiva para la reforma tributaria porque estamos terminando de afinar todo, estamos haciendo los cálculos y el próximo lunes, 1 de octubre, pues vamos a presentar el proyecto de ley. O sea, estamos en la recta final. ¿Cuál es la intención? Y con esto pues le respondo parcialmente a la pregunta. La intención es la siguiente. Cuando uno mira cómo está Colombia en materia económica, encuentra que pues en realidad estamos pasando por un gran momento, Tenemos una economía muy balanceada, un crecimiento que está muy cercano al potencial, una inflación que está en el justo punto medio de la banda que ha establecido el Banco de la República, tenemos prácticamente equilibrio fiscal, pues un déficit, pero un déficit muy moderado, tenemos una situación externa también muy sólida. Entonces, una economía muy balanceada, con una excepción, y una gran excepción, que es la situación del empleo en Colombia, del mercado laboral. El dato que a mí más me impresiona, este es el aplicativo para la tasa de crecimiento, la gráfica para la tasa de crecimiento. Como ustedes ven, pues Colombia está en el mismo color que el resto de América Latina, o sea que está relativamente bien. Pero voy a escoger una variable que es la tasa de desempleo. Y fíjense que Colombia es el país que aparece con un color diferente, es el país diferente en materia de tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque tiene la tasa de desempleo más alta de todo este continente. Pues hay que entender las causas. Y la verdad es que en Colombia tenemos un problema serio de generación de empleo formal, porque es muy costoso generar empleo. Una persona que devenga un salario de 100 le cuesta al empleador 158 pesos, para ser exactos, porque están 9 puntos de parafiscales, 8,5 puntos de aporte a la salud, casi 12 puntos de aporte a pensiones, primas, cesantías, y eso va sumando hasta llegar a 58 pesos. O sea, el trabajador recibe un salario de 100, el empresario tiene que desembolsar 158. Entonces nosotros a lo largo de los años hemos recargado en exceso la nómina como fuente de generación de ingresos fiscales. Yo creo que eso no nos ha funcionado bien, eso no ha sido una buena apuesta. Entonces tenemos que rebalancear las cargas y poner más el énfasis en los impuestos a la renta. ¿Por qué? Porque tenemos muchas inequidades en los impuestos a la renta. Muy pocas personas naturales pagando impuesto de renta, pagando tarifas muy bajas. Y también, en el caso de las personas jurídicas, pues es mucho mejor gravar la renta, donde gravamos, por ejemplo, a las empresas mineroenergéticas, que gravar a la nómina, donde las empresas mineroenergéticas pagan muy poco porque no tienen casi mano de obra, son intensivas en capital. Entonces nos conviene más a la renta, porque al poner el gravamen a la renta, pues pagan las empresas que hoy están teniendo el mejor momento, que son las empresas mineroenergéticas. Mientras que si dejamos los impuestos en la nómina, pues estamos castigando a los sectores que generan empleo, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces vamos a rebalancear las cargas. No vamos a generar un peso más de recaudo, pero sí vamos a rebalancear las cargas de forma tal que tengamos un poco más de impuesto de renta y que al mismo tiempo podamos aliviar los impuestos a la nómina. Más renta, ojo, y sin subir tarifas, sin subir las tarifas. Eso es muy importante. Aquí no vamos a subir las tarifas. Es simplemente buscar una mayor eficiencia en los impuestos a la renta. ¿Pero tampoco bajarían? Eso es lo que estamos discutiendo, si hay espacio o no para que bajen. Pero la idea es mejorar la eficiencia del impuesto de renta para poder liberar un poco la carga de impuesto de nómina. No vamos tanto por esa poda que usted muy acertadamente llama de exenciones y beneficios, porque eso sería entrar en una pelea innecesaria con todos los que defienden las cuentas AFCs, las pensiones voluntarias, la deducción de intereses por cuenta de los créditos hipotecarios. Eso sería abrir unas peleas que a mi modo de ver son inútiles. Lo que tenemos que hacer es que la gente aproveche todos los beneficios que da la ley, pero que como mínimo pague un monto.
Es decir, yo puedo tener cuenta de FC, puedo tener cuenta de pensiones voluntarias, puedo tener deuda hipotecaria, deducción de salud, deducción de hijos, lo que quiera, pero al final del día no puedo quedar en la situación en la que estamos hoy en día, y es que colombianos con salarios o ingresos mensuales de 30 o 40 millones de pesos pagan una tarifa efectiva del 5%. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta reforma? Decirles, mire, aproveche todos los beneficios, pero como mínimo págueme el 10 o el 15% de su ingreso. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy inequitativa. Las personas de ingresos muy altos están con tarifas efectivas del 5%, que son las mismas tarifas que tienen personas de ingresos muy bajos, de ingresos, digamos, de 5, 4, 3 millones de pesos. Entonces eso no puede ser, no hay ninguna progresividad en la práctica en nuestro impuesto de renta a las personas naturales. Yo creo que es un acto de responsabilidad de los colombianos de ingresos altos, y hablemos de los individuos de ingresos altos, que tengan unas tarifas efectivas un poco más altas. Precisamente por eso tenemos la idea de eliminar algunos de los impuestos a la nómina, para que entonces haya una menor barrera a formalizarse. Muchas veces al empresario informal lo que lo frena, lo que se convierte en el verdadero obstáculo es que al pasar a la formalidad tiene unos impuestos muy altos, en particular en la contratación de mano de obra, y por eso hay tanta persona que no la contratan. Le hacen, digamos, le pagan diariamente un jornal, pero no está en la nómina, porque es la forma de evadir el impuesto a la nómina. Entonces, el mejor apoyo que le podemos dar a la formalización es bajando esa barrera. Nosotros pusimos la cota muy alta para entrar a la formalidad. Tenemos que bajarla un poquito para que más empresarios pasen, puedan dar ese salto hacia la formalidad. La reducción de impuestos a la nómina es un paso en esa dirección. Hay varios temas. Está el de la progresividad en el impuesto de renta, que es una necesidad. Nosotros tenemos un sistema tributario que no mejora la distribución de ingresos en Colombia, que no reduce la desigualdad. En cualquier país desarrollado, los impuestos son un mecanismo redistributivo. Pagan más que proporcionalmente las personas de mayor capacidad económica. En Colombia, las mediciones de desigualdad, por ejemplo, el coeficiente de Gini, antes y después de impuestos son prácticamente iguales. Es decir, los impuestos no contribuyeron en nada a reducir la desigualdad. En un país desarrollado, una es la desigualdad antes de impuestos y otra es la desigualdad después de impuestos. Baja mucho el coeficiente de Gini después de impuestos. ¿Por qué? Porque pagaron más las personas de más ingresos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primer tema, que el sistema tributario realmente ayude a reducir la desigualdad en Colombia. ¿Cómo? Haciendo que los colombianos de mayor capacidad económica paguen proporcionalmente más. No como pasa hoy, que los colombianos de mayor capacidad económica pagan, en el mejor de los casos, lo mismo proporcionalmente que los colombianos de bajos ingresos. Punto número 2, reducir los impuestos a la nómina para facilitar la formalización. También tenemos que procurar tener un sistema para el IVA que sea más transparente, que sea más simple, donde las devoluciones sean más fáciles. Eso se logra reduciendo la dispersión tarifaria. Aquí se ha hablado mucho de la dispersión tarifaria, que tenemos 5 o 6 tarifas diferentes del IVA. Tenemos que reducirlo a 3. Eso sí, que quede muy claro, que no va a haber IVA a la canasta básica. No vamos a gravar la canasta básica, los alimentos, los medicamentos, en fin, no se va a gravar con IVA. Ese es otro elemento que vendría en la reforma tributaria. Y algo muy importante que tampoco vamos a hacer, que se mencionó en un momento, gravar a los dividendos. Nosotros no pensamos que esa sea una buena idea, no queremos gravar a los dividendos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos cientos de miles de colombianos que son accionistas de empresas, que reciben dividendos y que reciben dividendos de empresas que ya pagaron impuestos de renta antes de repartir dividendos. Entonces eso sería volver a la época de la doble tributación. A nosotros no nos parece una buena idea gravar a los dividendos. La gasolina hoy tiene 3 impuestos. El impuesto global, el impuesto, el IVA y la sobretasa. Esos 3 impuestos sumados dan más o menos 2.300 pesos por galón.
sea, los colombianos cuando compramos un galón de gasolina de 8.800 pesos, 2.300 equivalen a impuestos. Que se reparten los 2.300 más o menos en partes iguales entre lo que va para la nación y lo que va para los departamentos y municipios. 1.150 pesos cada uno. Cuando hablamos de que en Colombia la gasolina es costosa, pues estamos haciendo una alusión indirectamente al tema de que los impuestos son altos. ¿Qué podemos hacer en la reforma tributaria? Podemos tratar primero de mejorar la estructura de estos tres impuestos y convertirlos en dos, uno para la nación y otro para los entes territoriales, definidos en pesos, es decir, 1.100 pesos o 1.000 pesos, lo que sea, pero que no aumente si aumenta el precio internacional, sino que sean un impuesto fijo en pesos que se ajusta año a año en función de la inflación solamente. Dos impuestos, pasar de 3 a 2. La nación puede hacer alguna concesión en lo que está recaudando, pero los departamentos y municipios no, porque los departamentos y municipios tienen una situación fiscal muy frágil y quitarles ingresos sería ponerlos en aprietos. Entonces todo lo que podemos hacer es con los 1.150 pesos de impuestos nacionales buscar algún alivio. Ese alivio no va a ser muy grande, entonces yo diría, puede haber algún avance en esa dirección, pero no va a ser particularmente, digamos, es mucho más importante para el país que se produzca un alivio en un tema tan estructural como la contratación de mano de obra que en los precios a los combustibles. ¿Por qué? Porque en la contratación de mano de obra es donde nos jugamos las posibilidades de ingreso para millones de hogares, donde nos jugamos las posibilidades de mejorar la distribución de ingresos en nuestro país, donde podemos irrigar más el bienestar. Realmente lo que saca a las familias de la pobreza es el empleo. No es tanto los programas de apoyo asistencialistas, es el empleo. Entonces tenemos que poner todo el foco en la generación de empleo. No quiero decir que no vayamos a dar algún alivio en materia de impuestos a la gasolina, pero ahí no es donde están las grandes apuestas. La gran apuesta de esta reforma tributaria está hacia la generación de empleo. La República, el origen de los negocios.